Juan Carlos Póveda, vamos a hablar de Infancias de Mazapán, que es el libro que tengo acá, una investigación que tú hiciste. Quiero iniciar preguntándote algo bien básico. ¿Tú eras seguidor de Mazapán? ¿Tuviste Mazapán? Sí, la verdad que yo eh, tengo 44 años, entonces llegué a Chile, volví a Chile el año 84. Entonces me tocó ver un poquito de Mazapán, porque Mazapán tuvo un periodo de televisión con programas propios entre el año 83 y el 85. ¿Ya? Año 83-84 en canal de la Universidad de Chile, Más Amigos se llama el programa, y después año 85 Mazapán en TVN, que duró unos poquitos meses hasta mediados de septiembre. Y ahí me tocó verlo, en el fondo. Y por mi mamá, que sé yo, por familia, y familia bien melómana, terminé sin saberlo siendo un futuro fan de la agrupación. ¿Y esto motivó tu investigación? Sí, la verdad que años después yo estudio música, me especializo en la investigación, y en el estudiar música empecé a agarrar los cassettes antiguos que tenía, el patrimonio familiar, digamos, de estos cassettes, y empecé ya a escucharlos con otros oídos, en el fondo, ya con más atención, y darme cuenta que cada canción tiene un arreglo increíble, tiene mucho trabajo, y por muy sencilla que sonara la canción en Mazapán, me da cuenta que lo que había detrás era un producto muy, muy elaborado. Entonces ahí me metí a fondo con esto, y nada, muchos años después terminando mi doctorado, todo, pude dedicarme por fin a cumplir un pequeño sueño que tenía pendiente. ¿Qué tan larga y compleja fue esta investigación para llegar a este libro? Mira, mi idea ingenuamente era partir con un año de investigación. eh, no obstante, a medida que me fui metiendo en cada uno de los 14 álbumes con música original de Mazapán, la verdad que sí, tuve que acortar la extensión que tenía pensada. De 5 capítulos tuve que pasar a 3, y el año se convirtió en algo un poco más de 2 años. Sí, tuve que pedir prórrogas y qué sé yo. Eh, y fue extenso, sí. Siendo fan, partí siendo un poco ingenuo, y finalmente caí en mi propia trampa, en mi propio argumento, de que esta es una música compleja que requiere más Había análisis y mucho tiempo. más. Había más y más. Y yo tenía en mente mucho la música hecha famosa en televisión, que es la que todos tenemos en Ujú. general, ¿no? Las canciones que fueron inscritas en la memoria de mucha gente, de muchas generaciones, a partir de los programas de televisión, pero antes y después hay cassettes con mucha riqueza musical que tienen mucha información y hay que meterse a fondo. Tú entrevistaste a las Mazapán para este trabajo. ¿Cuál es tu relación con ellas? ¿Y Sí, cómo mira, tomaron este libro, esta investigación que hiciste? sí, ahí yo tengo que, primero que nada, muchas gracias porque las mazapanes confiaron de mí desde un principio. Eh, si bien ellas han recibido muchísimas entrevistas de diversos medios, no les había tocado que alguien del mundo de la academia se aproximara para hacer un libro de investigación, un poco más para el circuito académico. Entonces también estaban bien contentas con eso. Eh, y bueno, siendo un fan, yo la verdad que entré a un colegio a trabajar, y coincidió que en ese colegio estaba María de la Luz Corcuera, la Lulú, y de ahí obviamente, claro, me lancé como si fuera Pablito Ruiz el que tenía enfrente, y le dije, mire, yo soy muy fan de ustedes, qué sé yo. Inmediatamente hicimos buenas migas, y en ese momento, claro, les compré las partituras, me empecé a hacer el simpático, entonces ahí me presentó a las otras mazapanes. Y después, bueno, intenté un par de proyectos que no tuvieron financiamiento, que fueron, hay unos tropezones, entonces ya ahí nos habíamos hecho amigos. Después yo me metí al doctorado, qué sé yo, y después ya terminando eso, me pude lanzar con esto, y ellos ya me conocían y confiaban en mí, entonces soportaron, sobre todo Carmen Lavanchi, la fundadora, soportó WhatsApp casi a diario por un año, digamos, o sea, distintas preguntas y mensajes que les hacía yo sobre esta canción, este arreglo, por qué hicieron esto, qué pasó con esto otro. Estaban muy felices contestando, pero fueron bien pacientes también conmigo. Qué bueno. Sí. Oye, algo que tú planteas en el libro y que siempre llama la atención es que Mazapán aborda la música infantil y sus programas también, aparte de entretener, son como más profundos. Tienen Sí. algo ahí que llama mucho la atención y yo lo pensaba cuando yo las veía, por ejemplo, a mí me llamaba la atención el programa como cuando, por ejemplo, se subían a la alfombra y se ponían a observar cosas, cómo hablaban,
o sus letras, la intensidad que tenían, que hablaban como de la pena, temas que no eran muy abordados en esa época y Mm. ahora de repente tampoco por, digamos, la música o los programas infantiles. ¿Crees que ellas lo abordan de esta manera por la formación que tienen tanto musical como pedagoga? Sí, absolutamente. Cuando tú ves la programación infantil de los años, bueno, en general, desde los inicios de la televisión en Chile, que a finales de los años 50 con el gobierno de Alessandri, la televisión infantil, bueno, como casi toda la televisión, como cuando parte acá, pero sobre todo la infantil, estuvo en manos de quien tenía una idea y la lanzaba y ya está. Era todo muy amateur. Entonces habían ciertas excepciones como la educadora de párvulos, Patricia Undurraga, por ejemplo, llamada la tía Patti, que se notaba. O sea, ella sabía qué tono de voz ocupar, qué velocidad ocupar, tratar a niñas y niños como seres, como sujetos, digamos, y no como cuchicuchi solamente. O sea, la ternura era a veces, pero a veces habían cosas más profundas. Entonces se notaba inmediato cuando alguien tenía un manejo técnico. Después tenías otros modelos como los bochincheros, que distinto, ¿no? Era como el tío divertido que nos hacía gritar y comer chicle y ya está. Pero, y con canciones entretenidas. Pero después estaba Mazapán, que claro, tiene una formación primero musical muy profunda, con compositores, con gente de alto vuelo en el fondo, del mundo de la academia musical en Chile, y por otro lado también con estudios pedagógicos y con experiencia en docencia ya a todo nivel, desde preescolar hasta universidad y también con la crianza, pues, ¿no? Que también la crianza nunca, o sea, hace poquito tiempo que se viene mirando la crianza como un trabajo súper duro, extenuante y muy técnico también. Eh, entonces, tenían todos esos factores para poder hacer una música muy, muy rica en ese sentido. ¿Cómo definirías su música? ¿Ya tenían temas propios, también algunas adaptaciones? ¿Cómo podrías Sí, mira, definirlo? el primer disco tenía como dos o tres adaptaciones originales de repertorio tradicional, que era Arroz con leche, en el Portal de Belén, qué sé yo, pero del segundo para adelante son prácticamente más del 90% composiciones originales de todas las mazapanes, en el fondo. ¿Tienes alguna canción favorita? No solo porque te guste o te traiga recuerdos, sino que encuentres que está muy bien Se pegó, no sé lograda. si escuchas tú. Ahí, ¿Ahí me escuchas? Te voy a preguntar de nuevo. perdón, sí, ahí ¿Me volvió. No escuchas sé qué ahí? pasó Sí, que... sí. Sí, ahí volvió. Ya, ¿Alguna canción favorita, me dices tú? claro, pero no solo porque, o porque tengas recuerdos, sino también porque Mm. encuentres que está muy bien lograda. Sí, esa pregunta ya, mira, por más que la he preparado como para la entrevista, no puedo contestarla, no hay varias. Solo te puedo hablar de que sí valoro mucho ciertas canciones como Penita, En una nube o La tarde del arco iris, por dar algunos ejemplos, que son canciones que valían emociones no siempre legitimadas en niñas y niños, que son como el enojo, la tristeza, la melancolía, el mundo interior, la ensoñación en el fondo, ¿no? Como venimos de una generación que nos pegaba un coscacho cuando andábamos paveando y decían, ya, pues mijito, ocupe su tiempo en algo útil, o si nos poníamos tristes, no se validaba, ¿no? También nos llegaba otro coscacho por el otro lado. Eh, entonces, y hoy en día es lo mismo, ¿no? O sea, a un adulto se le cae un vaso de agua y es como, oh, no te preocupes, yo limpio acá. Pero se le cae a un niño y él aún le sigue llegando un reto inmenso. Eh, entonces, ese tipo de canciones creo yo que tienen una lírica, un texto detrás que valía mucho y legitima, como la película Intensamente, ¿no? Que legitima todas las emociones por igual como parte de la vida y sobre todo del ciclo infantil, que estamos todavía con la corteza cerebral no tan desarrollada, entonces tenemos los sentimientos a flor de piel, las emociones a flor de piel, y estamos aprendiendo a administrarlas en el fondo, socialmente. ¿Por qué crees que pasan las décadas y Mazapán sigue gustando, sigue llenando sus espectáculos, sigue sacando discos? ¿Qué crees que se deba a eso? Mira, más allá, o sea, hay un tema, claro, generacional, que son canciones que se inscribieron en muchas generaciones y se fueron heredando, por así decirlo. Entonces tú vas a un concierto y claro, ves a generaciones de uno, de cuarentones, ves gente mayor, ves a padres de uno que todavía están ahí, algunos ya abuelos o bisabuelos, y pequeños que están conociendo a Mazapán. Y no, la verdad no tengo respuesta, es una cosa muy
quisiera yo responder intelectualmente que tiene que ver con la calidad, ¿no? Con la fineza pedagógica de cada puesta en cada canción, digamos, con toda la ciencia que hay detrás, digamos, de cada creación de Mazapán. Pero la verdad que no estoy tan seguro qué es lo que pasa, que es muy fuerte ese fenómeno, es muy transgeneracional este asunto de Mazapán. Sí, contando que los niños Sí. son como muy distintos, de repente ahora los niños rápida, nosotros éramos los de más de 40 éramos como más naif, por así decirlo, cuando Mm, chicos. Ahora los niños rápidamente pasan de jugar ya a ser como preadolescente, adolescente y dejan de lado. Es como extraño el fenómeno de que todavía guste, a pesar de claro, la calidad, como sí, dices tú. sí, por eso el misterio, porque hoy en día, mira, la historia de la infancia siempre es muy trágica, o sea, siempre la infancia es objeto de instrumentalización, de sexualización, de mercantilización, etcétera. Y hoy en día esto no ha cambiado, o sea, es cosa de ir a un cumpleaños y ver cómo envenenan a los niños con drogas legales, llamadas dulces, con endulzantes cancerígenos, con mucho ruido, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto de sobreestimulación en que tampoco, ya, no solo no se les permite no enojarse ni reír ni ponerse tristes, sino que también no se les permite aburrirse a los niños. Entonces, a la primera emoción adversa al establishment, ahí está la pantalla, ahí está el dulce, ahí está la Coca-Cola. Entonces, eh, la sobreestimulación es muy grande. Entonces, aún así, algo ocurre en conciertos que me ha tocado ver. Y bueno, si un niño o niña tiene una suerte de tener una crianza un poco más respetuosa y más natural en términos alimenticios, bueno, naturalmente se va a enganchar con mazapán, sí o sí, eso lo garantizo. Pero es difícil en esta época, como tú dices. Sí, Por lo- sí. en esta época, la televisión abierta como a nivel nacional tiene muy poco espacio para los niños, Ujú. prácticamente nada. A través de, digamos, YouTube, de redes sociales, se puede acceder, perdón, a espacios o como, no sé, los cantando Aprendo a Hablar, que el perro Chocolo. ¿Cómo tú ves estos nuevos programas y grupos infantiles que hay hoy en día? Sí, mira, lo veo con más fe en el sentido de que veo muchos programas que son muy bien hechos, tipo, por decir algo, Tikiti Clip o algunos programas del Consejo Nacional que apoya a gente que se nota que hay equipos ahí de psicólogos, de educadores, de ilustradores, hacen cosas realmente muy lindas. El problema de eso es que, claro, no está un espacio asegurado en la televisión dentro de la parrilla, que es lo que tú mencionas, ¿no? Bueno, la televisión obviamente ya no es un formato muy vigente, y en formatos digitales que probablemente es más fácil, no soy un experto, digamos, en cómo va eso, pero es interesante que esta discusión se viene dando desde los 60, en el fondo, cuál es el espacio para la infancia, pero sobre todo desde el año 75, que es un año en que se emite un decreto que obliga a los canales a autofinanciarse, autoabastecerse. O sea, ya no hay un apoyo estatal para la televisión formadora, cultural, como servicio público, que fue la idea inicial de la televisión en Chile. Eh, si no es una televisión ya que sálvese quien pueda, entonces obviamente los canales para vivir tienen que priorizar avisaje, series importadas, bajar la producción nacional, y en eso la infancia que nunca reclama ni sale a marchar siempre sale un poco trasquilada. Así que el fenómeno que tú mencionas viene arrastrándose hace harto rato, pero hay mucha mejor calidad en producción de programas, entonces yo creo que hay que explotar por ese lado. ¿Y el tema de la música para niños? Sí, también. O sea, si tú te fijas, hay una asociación llamada CRIN que reúne una cadena muy grande de artistas dedicados a la infancia y claro, siempre hay de todo tipo de calidades, pero cada vez más las y los músicos profesionales se van dando cuenta de que la infancia no es chacota. Por el fondo, o sea, puede ser chacota, pero me refiero que hay un trabajo que se puede hacer muy bien detrás. Y que si bien todavía es muy quijotesco trabajar para la infancia, porque nadie en el medio profesional no te van a tomar en serio, en el terreno mismo, con niñas y niños, te das cuenta en el fondo, de lo complejo que es mantener a un niño estimulado, todo lo que hay que informarse para poder trabajar con ellos, qué rango, qué instrumentos, qué géneros musicales, qué letras,
qué ámbitos del espectro sonoro tú tienes que ocupar para poder trabajar. Es decir, es un trabajo es complejo. Y eso se está haciendo bastante bien en manos de varios grupos. Así que Sí, espero CRIM que siga hace por un ahí. gran trabajo, hemos hablado con ellos, algunos grupos, y Ah, mira, qué bien. sí, se hace un muy buen trabajo. Ya para cerrar, Sí. Juan Carlos, invites a la gente que nos está viendo Infancias de Mazapán para que lo lea, lo busque. Está bien entretenido y yo ahí ya voy en la mitad. Sí, bueno, Infancias de Mazapán es un texto que, como lo dice el título, busca las nociones, las concepciones de infancia que uno puede ver en la música Mazapán. Entonces tú tienes un primer capítulo en que se aborda una noción de un niño como un ente capaz de recibir música compleja, pero obviamente no de manera intelectual, sino de manera con otros receptores en el fondo, y es capaz de crearla, recrearla, jugar con esa música compleja en el fondo y diversa, ya que es algo que cuando uno escucha música en los cumpleaños, por ejemplo, no se aburre porque en el fondo es una música muy repetitiva, muy, muy repetitiva y simplifica, anula en el fondo las capacidades, el potencial inmenso que uno tiene en la etapa más inteligente de la vida de uno, que son los primeros 5 o 6 años. Entonces se aborda, digamos, es un capítulo muy descriptivo, un poquito platero si no se escuchan todas las canciones que están descritas ahí, pero que nada, demuestra un poco con evidencia cómo la música mazapán es algo potente. Después está un segundo capítulo que aborda en el fondo la infancia en televisión, cómo se toma en cuenta la infancia en la parrilla televisiva nacional y cómo Mazapán hace una apuesta que es bastante rupturista, innovadora y muy importante, exitosa comercialmente. Es decir, hubo un rating importante con el programa fue cortado por otras razones, digamos, pero el programa le iba muy bien. ¿Ya? Es como una fórmula como 31 minutos, ¿no? Porque es como un producto muy, muy inteligente, muy trabajado, muy atractivo y a la vez muy exitoso en términos comerciales. Y el tercer capítulo es lo que es la infancia en un contexto histórico difícil, en el cual la infancia sufre varios problemas, ya sea desde el tráfico de niños que hubo, tráfico de bebés, lo que pasaba en Parral, ¿no? Con Colonia Dignidad, que hay un tema terrible ahí, en términos de pedofilia, y así, diversos episodios muy, muy dramáticos con la infancia y cómo Mazapán en el fondo ofrece una infancia que es muy inocente, muy, muy protegida en el fondo, protegida del consumismo, de la violencia de la televisión y de muchas otras cosas del momento. Entonces, bueno, la invitación es eso, a leer las infancias a través de la música de Mazapán y si tienen tiempo ahí un día martes, eh, ese aviso se puede dar, ¿cierto? Me imagino que es Sí, como por la supuesto, invitación, por que hay un supuesto. lanzamiento el día martes abierto totalmente, a quien esté por aquí, en Santiago, en el Eduardo Yáñez, con los Leones, específicamente en los Leones 1200, hay un campus B del edificio de la Universidad Alberto Hurtado, y ahí se va a lanzar el libro. El martes 24 a las 6 de la tarde van a estar las mazapanes presentes por si las quieren conocer, Súper. pedirle un autógrafo, qué sé yo. Y si no, bueno, el libro está en línea, digamos, o sea, la editorial Alberto Hurtado, se puede comprar en formato digital o físico a un precio bastante asequible. Eh, Así que la invitación es eso, a leerlo, legitimar la infancia, escuchar la infancia, respetarla y, y quererla también. Eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por Ya, tu pues, tiempo. Está muy muchísimas entretenido el gracias a libro, ustedes. en especial a los que crecimos con Mazapán. Ya, pues, gracias. Chao.